Las fuerzas ucranianas respondieron con precisión quirúrgica. Millones de dólares en equipos rusos desaparecieron en segundos. ¿Qué se necesita para convertir la defensa en dominio en menos de 40 segundos? Imagínate esto, tu enemigo lanza una descarga de $1 millón destinada a aplastar tus posiciones. Absorbes el impacto en esperas, y entonces, antes de que se disipe el humo, respondes con una violencia tan precisa que sus armas se convierten en sus propias piras funerarias. Esto no es suerte, esto no es desesperación. Esta es la nueva matemática del combate moderno, donde la paciencia, la precisión y la tecnología convergen en algo aterrador y hermoso. Esta noche, nos sumergimos en una de las operaciones militares más complejas de todo el conflicto. Un ataque tan complejo y tan perfectamente sincronizado que reescribió las reglas de la guerra fluvial, desde centros de suministro que explotan, hasta aviones que pasan zumbando a través de las sombras del radar, desde infantería en motocicleta, corriendo a toda velocidad hasta puentes que se derrumban en humo. Esta es la historia de cómo Ucrania convirtió la ofensiva rusa en su propia catástrofe. Si quieres ver más videos como este, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Realmente ayuda al canal a crecer. Los comandantes ucranianos habían estado observando, estudiando los patrones de las dotaciones de artillería rusa hasta que conocieron sus rutinas mejor que los propios operadores. Y cuando llegó el momento, no se limitaron a contraatacar, sino que incendiaron toda la red de suministro desde dentro. Ocurrió a las 4:27 Alto M, cerca de Gerson, donde el río Dnieper atraviesa el campo de batalla como una arteria oscura. La quietud se quebró sin previo aviso. Las posiciones de artillería rusa estallaron en una furia coordinada en cohetes, silbando desde sus tubos. Municiones de racimo partiendo la noche en 1000 fragmentos letales. Cada salva representaba millones de municiones, disparadas desde posiciones reforzadas que rodeaban Novakakovisha, todas convergiendo hacia las fuerzas ucranianas, atrincheradas cerca de los cruces del río. El fuego trazador trazó líneas brillantes en la oscuridad. Las explosiones avanzaban metódicamente por la orilla del río, cada una más cerca que la anterior. Esto no era acoso, esto no era fuego de supresión. Este fue un asalto con una brigada, diseñado para cortar las rutas de suministro y aniquilar la cabeza de puente ucraniana en la orilla occidental del Dnieper. La calma se evaporó en segundos. Lo que siguió se convirtió en una lección magistral de guerra combinada moderna. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves. Nos encanta escuchar a nuestra comunidad global, y si viste nuestro análisis anterior del ataque ucraniano al cuartel general ruso, ya entiendes la rapidez con la que estas batallas pueden cambiar de rumbo. Hoy, ese cambio se produjo aún más rápido. En el instante en que los cohetes rusos impactaron la ribera del río Kherson, la respuesta ucraniana se desató a una velocidad vertiginosa. En 40 segundos, apenas tiempo suficiente para procesar lo que estaba sucediendo. Los equipos de lanzamiento posicionados cerca del Dnieper ingresaron datos de objetivos a un par de sistemas, HIMARS, cada uno con un valor de entre 5, 6 y 6 millones de dólares. Las computadoras detectaron las baterías Banco Mundial, -30 Smerch, que acababan de desatar el caos en las zonas de cruce, mientras esos cohetes de fabricación estadounidense se elevaban hacia el cielo antes del amanecer, enjambres de drones, kamikaze baratos, con un coste aproximado de $3.000 cada uno, sobrevolaban a baja altura los juncales, deslizándose bajo los cables eléctricos para impactar contra los camiones de radar que protegían la red de lanzamiento rusa. El horizonte se transformó en un infierno. Una batería Smerch entera se desvaneció en una bola de fuego tan brillante que convirtió la noche en día. Sus reservas de munición se quemaron en una reacción en cadena, estallando como fuegos artificiales industriales, cada detonación alimentando a la siguiente. Un segundo lanzador intentó desesperadamente reubicarse, pero un cohete HIMARS atravesó su chasis, plegando el vehículo en una escultura retorcida de acero ennegrecido. En tierra, las unidades mecanizadas ucranianas ejecutaron de inmediato los protocolos de supervivencia. Los tanques T-84 y los vehículos blindados de transporte de personal se retiraron en zigzag, levantando columnas de polvo que ocultaban sus movimientos. En lo alto, las plataformas de interferencia de vehículos aéreos no tripulados inundaron las ópticas rusas con ruido electrónico, convirtiendo sus pantallas en un caos de estática. Un dron de reconocimiento ruso descendió para marcar nuevos objetivos, pero un interceptor FP-5 ucraniano le rozó el ala en pleno vuelo, lanzándolo en espiral hacia el río, entre una lluvia de escombros y espuma. Escuadrones de infantería motorizada corrían entre las líneas de árboles a velocidades vertiginosas, disparando ráfagas controladas mientras desplegaban humo,
para ocultar su reposicionamiento. Lo que comenzó como una frenética reacción defensiva ya se estaba transformando en algo mucho más peligroso, en una contraofensiva calculada y de múltiples capas. El primer movimiento de la Sinfonía de Represalias de Ucrania había comenzado. Los tanques de batalla principales, T-84, cada uno valorado en casi $3 millones, rugieron desde posiciones camufladas a lo largo de la llanura aluvial del Dnieper. Sus motores retumbaban mientras avanzaban hacia la cresta elevada que dominaba los cruces del río, mientras la tierra brotaba tras sus orugas en violentos géiseres. Junto a ellos, escuadrones de infantería motociclista recorrieron campos abiertos a casi 96 kilómetros por hora, serpenteando entre huertos abandonados y trincheras medio derruidas. Su objetivo era muy preciso: tomar el terreno elevado antes de que los refuerzos rusos pudieran atrincherarse. El primer contacto se produjo a mitad de la ladera. Un equipo ruso de misiles guiados antitanque disparó desde el interior de un granero en ruinas, con el proyectil volando bajo y rápido, pero el artillero del D-84 que iba en cabeza fue más rápido, disparando un disparo de represalia que dobló el techo del granero como papel de aluminio, sepultando a la tripulación bajo escombros y madera destrozada. Las tropas motociclistas se dividieron en dos alas de flanqueo, manteniendo un fuego disciplinado mientras lanzaban granadas de humo para cegar los sistemas ópticos térmicos rusos. En menos de 3 minutos, la cresta pertenecía a Ucrania, transformada en una plataforma de tiro dirigida directamente a las arterias de suministro de Nova Kakhovka. Más al este, un equipo ucraniano de operaciones especiales que transportaba minas magnéticas por valor de casi $20.0 avanzaba a través de acequias, oculto bajo un manto de interferencias de guerra electrónica. Cubiertos de barro y moviéndose en completo silencio, colocaron cargas a lo largo de un estrecho corredor de asfalto, la única ruta de reabastecimiento rusa aún operativa. Cuando pasó el primer camión cisterna, los operadores se quedaron paralizados como estatuas. 30 segundos después, todas las minas pasaron a estado de activación. La zona de aniquilación estaba activa. Entonces cayó el tercer martillo. Un enjambre de drones FPV de $400 descendió de la línea de árboles occidental como avispones mecánicos, lanzándose directamente hacia un convoy logístico ruso. Camiones cisterna, camiones de munición, transportes y tropas, todos apiñados y presas del pánico tras el anterior ataque HIMA. En el primer dron FPV impactó contra el costado de un camión de carga y detonó, creando una imponente columna de llamas que se elevó cientos de metros en el aire. Un segundo dron se deslizó bajo el tren de aterrizaje de un remolque y reventó sus ejes, haciendo que el vehículo se desviara por la carretera. En cuestión de segundos, el convoy se transformó en una catástrofe móvil. Las detonaciones secundarias lanzaron fuego a casi 90 metros de altura y cada explosión alimentaba la siguiente en una cascada mortal. Lo que comenzó como un avance terrestre se convirtió en un asalto perfectamente sincronizado en blindados, motocicletas, drones y unidades de operaciones especiales atacando al unísono. Y mientras las llamas consumían las afueras de Nova Kakhovka, una cosa se volvió absolutamente segura: en el cielo estaba a punto de entrar en combate. Y lo que suceda a continuación te dejará sin aliento. Escribe en los comentarios si apoyas las operaciones de vehículos aéreos no tripulados de Ucrania. Escribe 2 si crees que la defensa aérea rusa es más fuerte. Escribe 3 si quieres que este conflicto termine pronto. El asalto aéreo comenzó con una tranquilidad engañosa. Desde pistas dispersas cerca de Dnipro, los MiG-29 y Su-27 despegaron uno a uno, cada avión portando munición guiada, con un valor de cientos de miles de dólares por paquete de ataque. Cayeron inmediatamente a la altura de las copas de los árboles, avanzando a casi 800 kilómetros por hora, siguiendo las curvas de nivel del terreno, para mantenerse por debajo de la zona de detección de los radares S-400, ubicados cerca de Melitopol. Sin interferencias de radio, sin movimientos inútiles, solo motores, intención y precisión. Durante minutos que se extendieron como horas, los cazas serpentearon a través de valles y bajo cables eléctricos. Las señales de advertencia parpadearon en las pantallas de la cabina y luego se desvanecieron. Los radares de búsqueda rusos sobrevolaron, ciegos a las amenazas que volaban a tan baja altura. Una solitaria batería Pantsir disparó desesperadamente contra un dron señuelo, a kilómetros de distancia. El verdadero peligro ya se estaba alejando. Entonces llegó el ascenso. En un punto de referencia preestablecido al sur de Nova Kakhovka, el MiG líder remolcó con fuerza, ascendiendo 4.500 metros en segundos. El Su-27 LO siguió, con el morro alzado, expuesto ahora,
pero solo brevemente. Las pantallas de objetivos se bloquearon. Coordenadas confirmadas. Pajolas. Bombas planeadoras GBU-39 y JADA-M, cada una con un precio de 6 cifras, armadas y listas en disparo. A las bombas cayeron limpiamente. Desplegaron sus alas y planearon silenciosamente hacia sus objetivos. Los artilleros rusos reaccionaron al instante. El fuego trazador se elevó en la oscuridad. Un sistema Tor intentó adquirir el objetivo, demasiado tarde. Un MiG viró bruscamente, lanzando bengalas al paso de un misil. Otro avión a reacción se abrió paso entre el fuego, manteniendo el rumbo con firmeza, hasta que se confirmó el disparo de las armas. Segundos después, el Nova Kakhovka explotó. El primer impacto destrozó un depósito de municiones, encendiendo montañas de proyectiles y bidones de combustible. Siguió una segunda explosión, y luego una tercera, cada una alimentando a la siguiente, en una reacción en cadena imparable. El fuego se elevó cientos de metros en el cielo. Las ondas de choque resonaron por el río, destrozando ventanas a kilómetros de distancia. La noche se volvió blanca, luego naranja, luego negra de humo. Las detonaciones secundarias continuaron, resonando como truenos lejanos. Las torres de radar se derrumbaron. Los camiones ardían en el mismo lugar. Todo el centro logístico se convirtió en un horno. Los aviones ya habían desaparecido, descendiendo en picado, con los motores rugiendo mientras las defensas aéreas rusas finalmente despertaban en un cielo vacío. Tras ellos, Nova Kakhovka ardía sin control. El combate terrestre había preparado el escenario, pero este ataque lo cambió todo. La reacción rusa fue rápida y violenta. Los lanzadores Sam-15 y los sistemas Pantsir abrieron fuego casi simultáneamente, y sus misiles dejaron marcas blancas en el cielo nocturno. Cada interceptor costaba cientos de miles de dólares por disparo. Entonces, la amenaza más grave se activó. Los radares S-400, valorados en cientos de millones, se activaron en todo el sector, trazando amplios arcos sobre Nova Kakhovka y el corredor fluvial. El aire se llenó de tonos de advertencia. Por un breve instante, pareció que el cielo mismo se había vuelto hostil. Ucrania respondió con un caos electrónico. Los vehículos de guerra electrónica se posicionaron y se activaron, emitiendo patrones de interferencia cuidadosamente esculpidos. Para los operadores de radar rusos, parecía un enjambre entrantan docenas de aviones fantasma. Misiles falsos, señales fantasmales, moviéndose a velocidades imposibles. Los operadores gritaban por radio. Las pistas se multiplicaban en sus pantallas. Los bloqueos se rompían repetidamente. La imagen del radar se fragmentó en una confusión total. Cada ráfaga de energía electrónica costaba decenas de miles de dólares por minuto, pero proporcionaba algo invaluable en tiempo. Los misiles perseguían sombras. Una batería Pantsir disparó 2 veces contra objetivos inexistentes, con el radar cegado por ecos falsos. Un CA-15 intentó reasignarse, pero volvió a perder la sincronización. En la confusión, una tripulación rusa abandonó su lanzador y huyó mientras los restos de ataques anteriores caían cerca. Las defensas aéreas disparaban, pero no contra amenazas reales. Eso creó la abertura desde muy por detrás de las líneas ucranianas. Vehículos aéreos no tripulados UAV de largo alcance, cada uno de menor costo que una camioneta, se deslizaban por los huecos en la cobertura rusa. Volaban a baja altura y con firmeza, invisibles bajo el ruido del radar. Su objetivo no era una base militar, era el puente de transporte cerca de Nova Kakhovka, acero, hormigón y tráfico constante. La arteria que alimentaba todo lo que aún ardía. El primer dron impactó cerca de la carretera de acceso. El fuego se desató al instante. El segundo se estrelló contra la estructura central, desprendiendo metal y lanzando fragmentos al río. Los camiones patinaron para frenar de emergencia. El combustible se incendió. Se alzaron densas columnas de humo que se desplazaron sobre el agua y obstruyeron el cruce. El puente no desapareció, pero dejó de funcionar. En eso fue suficiente. Las defensas aéreas rusas siguieron disparando mientras las verdaderas amenazas se alejaban. Los misiles se agotaron. Las tripulaciones gritaban pidiendo recargas. La imagen del radar se aclaró lentamente. Demasiado tarde. La carrera se había decidido no por la velocidad, sino por el engaño. Y para cuando el humo se asentó sobre Nova Kakhovka, una verdad cristalizó en Ucrania. Había aprendido a superar al propio radar. Las ruinas humeantes del puente de Nova Kakhovka paralizaron las líneas de suministro de Rusia, pero la operación ucraniana
estaba lejos de terminar. El verdadero premio estaba más al sur, a la central nuclear de Zaporizhia, en Enerhodar. Más que una simple central eléctrica, se había convertido en un símbolo fortificado del control ruso sobre la región, rodeada de defensas aéreas estratificadas, unidades blindadas y sistemas de interferencia electrónica. Para desmantelarla, Ucrania lanzó un ataque de pinza diseñado para impactar desde múltiples dominios simultáneamente. Desde el norte, las baterías HIMARS salieron de refugios camuflados cerca de Dnipro y abrieron fuego. Las cápsulas de cohetes surcaron la noche, cada una programada con coordenadas GPS de precisión. Sus arcos iluminaron el cielo antes de impactar contra los depósitos de combustible en el perímetro de la planta. Enormes bolas de fuego estallaron, enviando llamas a cientos de metros de altura y lanzando ondas de choque por todo el complejo. Con las reservas de combustible incendiándose en reacción en cadena, las defensas externas de la planta ya estaban tambaleándose. Simultáneamente, enjambres de vehículos aéreos no tripulados, kamikazes, se acercaron desde el este, volando a baja altura sobre la llanura aluvial de Dnipro. Se deslizaron entre los radares, con los motores zumbando débilmente hasta el momento del impacto. A no tres otro, se estrellaron contra dependencias y nodos de comunicación, derribando torres de retransmisión y silenciando secciones de la red de defensa. Sin embargo, el papel más crucial correspondió a las unidades de operaciones especiales de Ucrania. Moviéndose al amparo de la oscuridad, se infiltraron a kilómetros de la planta, portando designadores láser. Mientras los cohetes HIMARS y los vehículos aéreos no tripulados impactaban desde arriba, estos equipos marcaban objetivos de alto valor con precisión milimétrica. El resultado fue devastador. El centro de mando que coordinaba las defensas rusas recibió un impacto directo, colapsando en una nube de escombros y polvo. Lo que momentos antes parecía una fortaleza inexpugnable, se tambaleaba repentinamente bajo golpes precisos y sincronizados. El símbolo más fuerte de Rusia en el sur ya no era intocable, estaba bajo asedio. Y por primera vez en meses, los defensores de Enerhodar se enfrentaron a una escalofriante realidad. Su escudo podía romperse. Los ataques a Enerhodar habían impactado con precisión quirúrgica. Pero Ucrania sabía que lo más difícil era salir con vida. Rusia desplegó a sus mejores cazas, An-Su-35 y MiG-31, a toda velocidad para interceptar cualquier avión que huyera hacia el sur. Pero Ucrania ya había anticipado la maniobra. En lo alto del campo de batalla, los UA-5, señuelo, ascendían a varios miles de pies, atrayendo los radares y misiles rusos hacia objetivos fantasma. Mientras tanto, los MiG-29 Erhels se ceñían al terreno, volando a apenas 120 metros sobre el río Dnieper, tan bajo que las puntas de sus alas parecían rozar la superficie. A esa altitud, la curvatura de la tierra y las riberas los protegían de los objetivos de largo alcance, lo que les permitía deslizarse sin ser vistos hacia espacio aéreo aliado. En tierra, las unidades ucranianas de motocicletas cubrían la retirada con una eficiencia implacable. Se deslizaban por caminos secundarios, disparando ráfagas a las tropas perseguidoras mientras sembraban minas en los cuellos de botella. Cada detonación resonaba tras ellos, un brutal recordatorio de que la salida era tan peligrosa como el asalto. El duelo de minas había comenzado, y Ucrania estaba ganando. La retirada a través del Dnieper estaba completa. Los resultados hablaban por sí solos. Novakovich ardía, sus depósitos arrasados. El centro de mando de Zaporizhia estaba en ruinas, con sus defensas fracturadas. Rusia se vio obligada a dispersar sus fuerzas más que nunca, mientras que Ucrania demostró que podía combinar vehículos aéreos no tripulados, artillería, blindados, fuerzas especiales y poder aéreo en un único ataque devastador. Sin embargo, persiste una pregunta. ¿Era realmente segura alguna posición en la orilla sur? ¿O todas las fortalezas acabarían convirtiéndose en combustible para el siguiente incendio? Entre el humo y la destrucción, los soldados ucranianos atendían a los prisioneros rusos heridos. Un recordatorio de que la victoria no solo se mide en destrucción, sino también en humanidad. Sabra Nova, Kakhovka, columnas negras se alzaban miles de metros hacia cielos grises, mientras las unidades de motocicletas regresaban a toda velocidad hacia el Dnieper, cargando con el triunfo y el peso de lo que habían presenciado.